¿Petro incumple su palabra con la Iglesia? La controversia detrás de su frase «pobre pendejo falto de ideas» en un evento público. La relación entre el presidente Gustavo Petro y los distintos sectores del país ha estado marcada por un tono confrontativo, desafiante, a veces incluso explosivo. Su estilo directo y sin rodeos le ha granjeado tanto admiradores como detractores. No es secreto que Petro no es un presidente que pase desapercibido. Pero esta vez, su forma de expresarse ha vuelto a levantar un fuerte debate, no solo político sino también ético y hasta religioso. En medio de un acto público reciente, el presidente Gustavo Petro lanzó una expresión que ha causado un profundo revuelo: «pobre pendejo falto de ideas». La frase fue pronunciada durante un discurso en el que se refería a los supuestos rumores sobre la entrega de dinero a congresistas para bloquear sus reformas sociales. Pero más allá del contexto de la afirmación, lo que más ha llamado la atención es que este comentario se produce justo después de que el mandatario se comprometiera, en diálogo con la Iglesia Católica, a moderar su lenguaje, bajar el tono de la confrontación y promover un clima más sereno y respetuoso en el debate público. ¿Una promesa rota? Días antes del episodio, representantes de la Conferencia Episcopal Colombiana se habían reunido con el presidente en un intento por tender puentes en medio del clima de crispación nacional. El encuentro fue calificado como constructivo y, según fuentes eclesiásticas, Petro expresó su disposición a contribuir a la distensión del lenguaje político. El mensaje de la Iglesia era claro: el país necesita diálogo, no enfrentamiento, necesita puentes, no muros. Sin embargo, la reciente salida del mandatario, tan solo días después de este acuerdo informal con la Iglesia, ha sido interpretada por muchos como una ruptura de ese compromiso. Si bien no se firmó ningún pacto formal, el gesto de buena voluntad había sido considerado un paso simbólicamente importante. Las palabras del presidente, sin embargo, parecen haber borrado de un plumazo esa intención de moderación. La frase que incendió el debate. Durante su intervención pública, Petro abordó un tema delicado: las acusaciones no confirmadas sobre una supuesta estrategia de sabotaje a sus reformas sociales en el Congreso. Según él, circulan rumores de que algunos congresistas estarían recibiendo sobornos para frenar el avance de los proyectos legislativos que su gobierno impulsa, especialmente en materia de salud, pensiones y trabajo. En ese contexto, y visiblemente molesto, el presidente soltó la frase «pobre pendejo falto de ideas». Aunque no mencionó a nadie en particular, sus palabras fueron interpretadas como un ataque directo a sus críticos, a miembros de la oposición e incluso a algunos sectores dentro del mismo Congreso que han sido reticentes a sus propuestas. La expresión, claramente despectiva, fue captada por los medios y viralizada en redes sociales en cuestión de horas. Reacciones divididas, libertad de expresión o falta de respeto. Como suele ocurrir con Petro, la polarización fue inmediata. Sus seguidores más fieles salieron en defensa del presidente, argumentando que su lenguaje es parte de su autenticidad, que habla con la misma franqueza con la que ha construido su carrera política, y que no se puede exigir moderación a quien históricamente ha denunciado injusticias con vehemencia. Para muchos de sus simpatizantes, lo que dijo no fue más que una respuesta legítima al cinismo de la clase política tradicional. Sin embargo, del otro lado, la frase fue vista como una señal preocupante. No solo por el lenguaje considerado vulgar e inapropiado para un jefe de Estado, sino también porque contradice abiertamente el espíritu del reciente diálogo con la Iglesia. Líderes religiosos, políticos de oposición, académicos y ciudadanos comunes expresaron su decepción, señalando que la dignidad del cargo presidencial exige un mínimo de compostura, especialmente cuando se ha expresado la voluntad de bajarle al tono. ¿Puede un presidente expresarse así? El debate que se ha abierto va más allá del episodio puntual. ¿Debe un presidente mantener una compostura distinta a la del ciudadano común? ¿Puede darse el lujo de usar expresiones callejeras, irónicas o agresivas, aun cuando se sienta provocado? ¿Dónde se traza la línea entre la espontaneidad y la responsabilidad institucional? La presidencia de la República no es un escenario más de confrontación política. Es una institución que representa a todos los colombianos, sin excepción. Y aunque la libertad de expresión también cobija al jefe de Estado, muchos expertos sostienen que el tono y el contenido de sus palabras tienen implicaciones distintas por la investidura que ostenta. Cuando el presidente habla, no lo hace solo como individuo, sino como símbolo del poder ejecutivo y representante de la nación. La tensión con la Iglesia.
El episodio ha reavivado las tensiones entre el gobierno y los sectores religiosos, particularmente con la Iglesia Católica, que sigue siendo una de las instituciones más influyentes del país. Aunque desde la conferencia episcopal no se ha emitido un pronunciamiento oficial condenando la frase, varios líderes religiosos han expresado, en privado y en medios, su malestar. Para ellos, la palabra del presidente se había comprometido a cambiar el tono, y lo sucedido fue visto como una traición a ese espíritu de reconciliación. El cardenal Luis José Rueda, sin referirse directamente a la frase, sí habló en una entrevista reciente sobre la importancia del lenguaje en tiempos de tensión política. Las palabras pueden sanar, pero también pueden herir profundamente, afirmó. Quienes lideran deben ser conscientes del poder que tienen sus declaraciones para construir o destruir la convivencia social. ¿Un patrón reiterado? Esta no es la primera vez que el presidente Petro genera controversia por su forma de hablar. Durante su mandato ha utilizado frases como mafiosos con toga, politiqueros de siempre, corruptos de cuello blanco, entre otras expresiones que han sido duramente criticadas. Aunque sus defensores argumentan que se trata de denuncias legítimas y necesarias, sus críticos señalan que esas formas solo alimentan la división y el resentimiento social. A esto se suma la constante presencia del mandatario en redes sociales, donde a menudo responde directamente a sus opositores, periodistas y líderes de opinión con un tono irónico o desafiante. Aunque esta estrategia le ha permitido mantener una conexión directa con su base de apoyo, también ha sido vista como una forma de gobernar más centrada en la confrontación que en el consenso. Reformas sociales en jaque. La controversia sobre las declaraciones de Petro no se puede entender sin el contexto de las reformas que su gobierno intenta sacar adelante. La reforma a la salud, la pensional y la laboral han encontrado múltiples obstáculos en el Congreso. Las negociaciones se han complicado, y la falta de una mayoría sólida ha obligado al gobierno a buscar apoyos temporales, a veces incluso contradictorios entre sí. En ese escenario, los rumores sobre supuestos pagos a congresistas para frenar las reformas han encendido aún más los ánimos. Aunque hasta ahora no hay pruebas concretas, la sola insinuación de corrupción legislativa ya tiene un impacto negativo en la percepción pública. El presidente ha dicho que no acusará sin pruebas, pero insiste en que hay intereses poderosos que quieren bloquear el cambio. ¿Hacia dónde va el discurso presidencial? El futuro inmediato del presidente Petro y su capacidad de liderar dependerán, en gran medida, de su habilidad para controlar no solo el rumbo de sus reformas, sino también el tono de su discurso. En un país profundamente polarizado como Colombia, las palabras importan. Importan más que nunca. No solo porque marcan el ritmo del debate político, sino porque reflejan el tipo de liderazgo que se ejerce. ¿Es posible gobernar sin confrontación? ¿Puede un presidente mantenerse firme en sus convicciones sin caer en la provocación? ¿Es compatible la crítica mordaz con el respeto institucional? Estas son preguntas que hoy se hacen millones de colombianos mientras observan con atención cada palabra que sale de la Casa de Nariño. Una cosa es segura, en Colombia, cada frase de Petro se convierte en titular. Y cada titular en un campo de batalla político, ético y simbólico. Si este tipo de análisis te interesa y quieres seguir de cerca el impacto de las palabras del poder en Colombia, suscríbete a nuestro canal y no olvides dejar tu comentario. ¿Crees que el presidente debe moderar su lenguaje o es preferible que siga hablando sin filtros? Tu opinión también cuenta.